y si les parece Sonora y el resto del país. Hola, ¿qué tal, señor presidente? Demián Duarte del Sonora Power en Radio Sonora y Telemax. Señor presidente, bueno, primero que nada, muy agradecidos en Sonora a nombre de los mineros retirados de Cananea, que usted sabe que yo le llevé ese tema en particular, pues agradecerle todo lo que se presentó el día de ayer. Son pasos muy importantes, muy en firme para lograr la justicia integral para Cananea, y la verdad es que la gente en Cananea me lo manifestó ayer, están muy agradecidos, le reconocen profundamente ese esfuerzo que su gobierno está emprendiendo. Señor presidente, quiero entregarle, si me permite, a Jesús Ramírez, una USB que contiene un documental relacionado con el otro gran mineral de Sonora, que es Nacozari, en donde también tienen una profunda problemática, no necesariamente tan enredada como está Cananea, pero sí un problema fuerte con el tema del agua, sí un problema de contaminación y sí, naturalmente, problemas laborales de diversa índole. Le quieren invitar a Nacozari, los habitantes de ese mineral, así como fue usted a Cananea, bueno, le quieren invitar para allá. Señor presidente, hay varios temas aquí en la temática local, sin embargo, me importa mucho poner el énfasis en el tema presupuestal. Sabemos que salió el paquete, bueno, en lo general, falta todavía el tema de lo particular, y además para Sonora creo que hay excelentes noticias, 8% de aumento, pasamos de 95,000 a 116,000 millones de pesos en presupuesto federal, lo cual es muy importante, naturalmente, para consolidar el proyecto que tiene el gobernador Durazo. El tema es la pregunta en específico: ¿qué pasa con los presupuestos para los municipios? Sabemos que en específico, bueno, se hizo un esfuerzo en incremento de lo que es las partidas presupuestales, sin embargo no hay mucha claridad al respecto de cómo se van a integrar los fondos en materia municipal. Si nos pudiera comentar al respecto. Bueno, pues hace poco, la semana pasada, la subsecretaria de Hacienda explicaba cómo se distribuye el presupuesto de la República, cuánto del presupuesto va a los estados y cuánto a los municipios. Son fórmulas establecidas a partir de la aprobación de la Ley de Coordinación Fiscal. La Federación recauda prácticamente todos los impuestos y luego entrega, transfiere lo que corresponde a estados y a municipios de conformidad con una fórmula que considera tanto la recaudación de estados y municipios de ingresos propios, tiene que ver con la recaudación del impuesto predial, a la nómina y otros ingresos locales. También se toma en cuenta la aportación económica del Estado a la economía nacional y la población de estados y municipios. Y así se resuelve cuánto se tiene que entregar mes con mes a estados y municipios. La buena noticia es de que en todos los casos van a haber aumentos de participaciones federales para el año próximo. Van a haber aumentos en promedio del 3 al 4% en términos reales, es decir, descontando inflación, va a haber un incremento de un año a otro del 4%. Esto mismo aplica para Sonora y para los municipios de Sonora, de modo que sí van a tener más recursos, no van a perder porque
los incrementos están por encima de la inflación, aún considerando que la inflación está creciendo, que es un asunto que estamos ya atendiendo, es algo que nos impacta por problemas en el mundo de la pandemia que afectó las actividades productivas y hay más demanda que oferta de productos. Esto está sucediendo en Estados Unidos, está sucediendo en México. Si se quiere comprar un electrodoméstico en Estados Unidos, en México hay que esperar, no hay producción, faltan chips, hay que estar, aunque parezca increíble, en listas de espera para poder adquirir un automóvil. Se encareció por esta crisis el acero, el transporte marítimo, y todo esto está calentando la economía y de ahí la inflación, que esperemos sea transitoria, y ya están tomando medidas en el Banco de México, que es una de sus funciones, el control de la inflación, en el caso de nuestro país. Pero bueno, aún con el incremento de la inflación, los gobiernos estatales, los gobiernos municipales van a estar por arriba de el aumento inflacionario. Entonces, sí van a corresponderles cantidades considerables y vamos nosotros, repito, a seguir ayudando, además de lo que por derecho les corresponde a estados y a municipios, vamos a seguir invirtiendo en Sonora, como lo manifesté. Y desde luego, no solo es Cananea, también Nacozari y Agua Prieta, y hasta les puedo detallar de que en el caso de Agua Prieta y de Naco estamos llevando a cabo 10 obras de mejoramiento urbano en esos dos municipios fronterizos, y les puedo decir que en esos municipios fronterizos tienen estímulos fiscales, se paga la mitad del IVA, del 20% del impuesto sobre la renta. En el caso del IVA, en vez del 16%, el 8%. También es más barata la gasolina que en el resto de los municipios no fronterizos de Sonora y del país. Y en Agua Prieta pues estamos construyendo el camino a Bavispe, que lo vamos a terminar en diciembre del año próximo, según el informe que me rindió el ciudadano gobernador. Y lo mismo en toda la región. Estamos trabajando desde hace 2 años en el mejoramiento urbano en San Luis Río Colorado. Estamos trabajando en Caborca, en toda la región del norte. Vamos a seguir apoyando a Sonora en el norte, aquí mismo en Hermosillo. Ayer me informaba también Alfonso y me dio mucho gusto de que ya iniciaron las escuelas técnicas para estudiar
educación física y al mismo tiempo formarse para ser beisbolista profesional. Ya se están rehabilitando los dos estadios, el estadio de Hermosillo, el estadio de Obregón. Tengo pendiente, voy a regresar, tengo dos compromisos, lo hablamos con Alfonso, vamos a ir a la sierra de Sonora, necesitamos ir a Yécora, por allá, y vamos a ir con los seris, ¿sí?, y los guarijíos, y vamos a seguir apoyando en todo Sonora. Es horizontal, no solo es atender una región, no, es el norte, el centro y el sur de Sonora. Necesidades, señor presidente. La otra vez platicábamos del tema de Hermosillo, ¿no?, de los famosos 6,000 millones. Bueno, platicando con el alcalde de Cajeme, me dice, bueno, no necesito tanto, necesito unos 5,500 más o menos, es lo que él decía, ¿no? Entonces, bueno, básicamente, señor presidente, hay muchos temas, como ustedes saben, Sonora, no quiero, por supuesto, abusar del micrófono, nada más plantearle un par de asuntos. Mire, la Ley 4 de la Universidad de Sonora, usted ha dicho reiteradamente que hay mafias apropiadas de las universidades. En el caso de Sonora, desde hace 30 años se impuso una ley, que es la Ley 4, que es una ley injusta, es una ley antidemocrática. Durante el camino a Cananea seguramente usted vio una serie de lonas que pusieron integrantes del Comité Democratizador de la Universidad de Sonora. Son estudiantes y académicos que buscan un cambio a esta ley orgánica. Yo le preguntaría, señor presidente, a usted, pero también al gobernador Durazo, ¿qué clase de compromiso asumen con esta idea de llevar la democracia al interior de la universidad? Yo fui estudiante de esa universidad, me tocó el proceso de imposición de la Ley 4 cuando Manlio Fabio Beltrones era el gobernador, y la verdad es que los estudiantes y los que integramos la comunidad de la Universidad de Sonora no queremos esa ley, queremos que se cambie, y estamos buscando pues que llegue la democracia a nuestra alma mater. Bueno, lo cierto es que en el caso de Sonora, y ojalá así fuese en todo el país, el presidente de México le aligera la carga el gobernador Alfonso Durazo. Aquí nos sentimos bien representados y sabemos que se gobierna para el pueblo con honestidad, con responsabilidad, que se va a atender a la gente, que se va a dar la cara y que se va a hablar con la verdad, que se va a establecer siempre un diálogo con todos los actores sociales y se van a enfrentar de esa manera los problemas, como que estás planteando de la universidad. Yo no tengo todos los elementos, pero Alfonso sí, y a él le va a tocar dar una respuesta o hacer una recomendación, porque también se debe de respetar la autonomía universitaria. En fin, a mí me gustaría que sobre esto, pues Alfonso nos diera su opinión. Con mucho gusto. Bueno, efectivamente, la Ley 4 tiene alrededor de 30 años. Es un instrumento que requiere adaptarse a los nuevos tiempos, el mecanismo de conducción, el mecanismo de elección de la universidad. Sin embargo,
La Unison es una de las instituciones más relevantes de nuestro estado, es una institución sumamente sensible y hay que abordar el tema con una gran responsabilidad. Desde nuestra perspectiva es necesario un debate abierto, incluyente, democrático, que genere una propuesta de reformas a la Ley 4, y la decisión final obviamente estará en manos del Congreso. Nosotros desde nuestra cancha estaremos atentos en apoyar todo lo que se requiera desde el ámbito universitario al gobierno del Estado para que este proceso de análisis de reforma de la Ley 4 se dé en los mejores términos, en términos ordenados, en términos abiertos, en términos participativos, en términos democráticos. Sí. Por último, señor presidente, me contactaron habitantes de Zaguaripa, ahora que va usted a la sierra de Sonora. Es bien importante, como usted dice, la horizontalidad en la atención de las problemáticas. En Zaguaripa, el ejido Ceguadehuachi tiene una problemática que tiene más de 50 años por la cuestión de la tenencia de la tierra, en particular en un predio que son 1000 hectáreas que está en los linderos del ejido. Hay un particular que alega que son de él, ellos alegan que en realidad hubo una serie de trácalas, tranzas y corrupciones ahí que se los asignaron. No hay certeza jurídica. Lo que me pidieron es que le solicite su intervención para que la SEDATU, en particular ahí Román Meyer y en particular el Tribunal Agrario, puedan verificar ese tema. Incluso tengo pues una serie de documentos que naturalmente quisieran ellos entregarle para que usted pudiera intervenir y ayudarles en esto. Muchas gracias. Sí, con Jesús para la Procuraduría Agraria. Nacional del resto del país. Gracias, presidente. Buenos días. Preguntarle sobre el caso Lozoya. El abogado ha dicho que se busca una reparación del daño, algo así como $5 millones, tanto por el caso de Odebrecht como el de agronitrogenados. Si desde su punto de vista sería suficiente esta cantidad para reparar el daño que se hizo en estos dos casos. Y también cuando le declararon la prisión preventiva, él emitió un comunicado donde dijo que había colaboración con la Presidencia de la República. ¿Qué tipo de colaboración hay? ¿Que él iba a seguir colaborando? ¿Es justamente para reparación del daño o en qué están conversando, si es que existe esta colaboración? ¿Te refieres al caso del señor Lozano? Emilio Lozoya. Lozoya. Sí, Emilio Lozoya. Lozoya. Sí, pues es un asunto que lo está viendo la Fiscalía. Hay una denuncia presentada por Pemex, incluso desde antes de que nosotros llegáramos. Se presentó esa denuncia. Creo que el secretario de Gobernación podría explicarnos cómo está la situación jurídica. Bueno, primero precisar que no hay ningún convenio, como asegura él, con la Presidencia de la República, porque la Presidencia de la República no es parte en el litigio. Son dos denuncias presentadas, una con anterioridad al inicio de este gobierno por el caso Odebrecht, que fue por la que inició la petición de acuerdo reparatorio. Ahora hay la otra denuncia, que es la del caso agronitrogenados. Tenemos entendido, pues que así ha trascendido, que ha hecho la petición de la reparación del daño. La denuncia fue presentada por Petróleos Mexicanos previa autorización del Consejo de Administración y son ellos los que tienen que decidir si, conforme a su visión jurídica, pues se satisface y procede la reparación de daño. No puede haber reparación de daño si la parte ofendida, en este caso Petróleos Mexicanos, no está conforme con el monto que se ofrece. Eso sucedió. ¿Han hecho una valoración con Pemex de si esto es suficiente, presidente? Bueno, yo lo que recuerdo es de que
con el llamado Pacto por México, esto por los jóvenes, ¿no? Porque son cosas que ya llevan tiempo, hay que estar ventilando, refrescando. Se hizo un acuerdo durante el gobierno del presidente Peña, al inicio, hace como 7, 8 años, entre todos los partidos, desde luego los partidos conservadores, para no mencionarlos, el bloque conservador, se pusieron de acuerdo para llevar a cabo reformas según se hablaba entonces, reformas estructurales. De ahí surge lo de la reforma fiscal, que no fue más que aumento de impuestos. La reforma energética, que fue la entrega a particulares de contratos, concesiones en Comisión Federal de Electricidad, en Pemex, engañando de que con esto iba a llegar inversión extranjera, iba a aumentar la producción, iba a bajar el precio de los energéticos, las gasolinas, el precio de la luz, todo lo que no sucedió o que se presentó, pero para perjudicar más a la gente, porque a partir de ahí aumentó el precio de la luz, se empezaron a aplicar los llamados gasolinazos. Bueno, para firmar ese acuerdo hubo compromisos en lo oscurito con los partidos para que se simulara con un partido. Sacaron la reforma fiscal y otro supuestamente oponiéndose. Con el que se oponía sacaron la reforma energética y con el que sacaron la reforma fiscal jugó como palero, opositor. Todo esto fue una farsa. En ese acuerdo general aprovecharon también para hacer negocios jugosísimos. Argumentaron o utilizaron la excusa de que era necesario producir fertilizantes como parte del Pacto por México y que se tenía que comprar una fábrica de fertilizantes agronitrogenados, una planta de fertilizante que Salinas había privatizado. ¿Se acuerdan ustedes? También para los jóvenes. En ese tiempo había que desconcentrar bienes no estratégicos de la nación. Fíjense la palabra, desconcentrar. Léase privatizar. Fue cuando entregaron las grandes empresas públicas
los bancos, las minas, todo. Bueno, también privatizaron Fertilizantes Mexicanos. Era una empresa que existía. Se producían en México los fertilizantes. Éramos autosuficientes. No como ahora que tenemos que comprar los fertilizantes. Entonces, las plantas de Fertimex las vendió Salinas a sus allegados como otras empresas. Entonces, esta planta pues fue cambiando de manos, la entregó a un político de Coahuila y luego ese político de Coahuila la entregó al señor Ancira. Bueno, desde ese entonces la planta se paró, dejó de producir fertilizante. De modo que cuando se lleva a cabo lo del Pacto por México, esa planta tenía como 15, 20 años parada y estaba convertida en chatarra. Hacen un avalúo porque deciden comprarla y creo que en el avalúo costaba, y el avalúo estaba hasta inflado, 200 o 300 millones de dólares y pagan 500 arriba del avalúo. Pero además, como estaba convertida en chatarra, Pemex tiene que invertir para rehabilitarla otro tanto de dinero. El caso es que se destinan a esa planta como 800 mil millones de dólares. Todo un fraude. Se hace la denuncia y se le plantea al señor que había recibido el dinero que devolviera lo que incluso la Auditoría Superior de la Nación consideraba que se había pagado de más, que si devolvía ese dinero, 200 millones de dólares, al instituto para devolverle al pueblo lo robado, incluso pagando 50 millones de dólares por año, pues se podía llegar a un arreglo. Pero ahora resulta de que mal aconsejado este señor, y creo que también el anterior director de Pemex, ya no quieren reparar el daño. Tú hablabas de que está ofreciendo ¿cuánto? 5 millones por los dos casos, por Odebrecht y agronitrogenados. ¿De dólares? No, estoy hablando de 200 millones de dólares. Entonces, en el caso de Pemex, pues lo que está demandando es que devuelvan dinero, que se recupere dinero.
fue de los negocios que hicieron entre todos, pacto por México, pacto contra México, los mismos que ahora están agrupados en contra nuestra, porque ya no se pueden hacer esas tranzas, el pueblo se cansa de tanta pinche tranza. Quiero preguntar también de la caravana de migrantes, si el secretario de Gobernación quizá nos pudiera decir cómo va esta caravana. Entiendo que se habría dividido en dos partes. ¿Cuál es la situación? ¿Cuántas personas vienen todavía a la Ciudad de México? Y vinculado con esto, si usted le va a tratar este tema al presidente Biden en la reunión que va a tener, ¿qué agenda de temas llevaría usted para su reunión de la próxima semana? ¿Cuándo se va? ¿Dónde se queda? En fin, un poco de logística sobre su viaje también. Solo comentarles que va a ser muy importante esa reunión porque el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá es muy bueno para los tres pueblos y las tres naciones. Y en el caso de Sonora, ese tratado va a significar inversión extranjera, más inversión extranjera, más plantas, fábricas, más empleos para la gente, mejor pagados, más beneficios. Lo cierto es que se avanzó mucho, se logró bastante. Firmando de nuevo el tratado. La labor que se hizo de entendimiento, el acuerdo con el presidente Trump fue muy, muy importante. No fue fácil porque hubieron momentos de mucha tensión en las mesas. Al final hubo el acuerdo y yo creo que la esencia de todo consiste en que se convenció a las autoridades estadounidenses de que no podían cerrar su economía. Si ustedes recuerdan, al inicio del gobierno del presidente Trump hablaban de América para los americanos, que debe ser América para todos los americanos, pero ellos sostenían que debían cuidar su mercado y cerrar prácticamente las fronteras. Nosotros hicimos un trabajo para convencerlos, persuadirlos de que no se podía desarrollar Estados Unidos sin Norteamérica. Y estamos incluso planteando que lo que más conviene no solo es la integración económica con respeto a nuestras soberanías en América del Norte, sino en toda América. Así como se creó la Comunidad Europea y luego se convirtió en Unión Europea, así necesitamos crear en América una especie de unión y integrarnos con respeto a la soberanía de todos los países para fortalecernos
como región económica, comercial en el mundo. Entonces, esto se fue entendiendo, además es un hecho el crecimiento exponencial de la economía y del comercio en Asia. Ahora que aumentan los precios del transporte marítimo, que hay un aumento en el costo de los fletes. ¿Por qué nosotros en América del Norte vamos a estar importando mercancías de otros países si las podemos producir en América del Norte? Por eso la importancia del tratado. Y Sonora tiene un potencial por su frontera con Estados Unidos. Es algo excepcional. Aquí aplica lo que he venido diciendo, se lo comenté de manera respetuosa al presidente Biden, porque nos entendimos con el presidente Trump, pero también nos hemos entendido con el presidente Biden. Es muy buena la relación, y una vez les dije que se le atribuía a Porfirio Díaz la frase de que pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Y le comentaba que ahora podríamos parafrasear diciendo: bendito México, tan cerca de Dios y no tan lejos de Estados Unidos. Porque la integración económica con respecto a la soberanía nos ayuda. Pero si pueden. Bueno, la caravana migrante está compuesta aproximadamente por 1.200 personas de diferentes orígenes. Se encuentra en el estado de Oaxaca. Ayer recorrieron 22 kilómetros desde Zanatepec hasta Santiago Niltepec, allí en Oaxaca. Está dividida en dos partes, pero sobre la misma ruta. Algunos llegan 2 o 3 horas antes, los últimos ayer llegaron a eso de las 9 de la noche, y está previsto que hoy caminen 25 kilómetros para la cabecera municipal de La Ventosa, ahí en Oaxaca. Están en todo momento asistidos por el Instituto Nacional de Migración. Hay también apoyo de los organismos de salud y de vialidad de los estados por los cuales están recorriendo. Se les proporciona apoyo como atención médica, como orientación, e incluso aproximadamente 800 han sido ya conducidos por el Instituto de Migración a petición de los mismos integrantes de las caravanas, y se les está haciendo el trámite correspondiente para regularizar su situación migratoria de estancia, en lo que se decide si procede que se puedan quedar de manera permanente en el país. Bueno, eso depende de ellos. Hay la versión de que van a cambiar de ruta y que no llegarían a la Ciudad de México. Hay otros que sostienen que sí, pero eso es decisión de ellos. ¿Ese sería el planteamiento para el presidente Biden, lo de la integración económica, o también va a tocar? Es que son varios temas. Es integración económica, es evaluación sobre el tratado, el fenómeno migratorio, desde luego, COVID, vacunas, medicamentos. Son varios temas, son reuniones bilaterales y una cumbre de los 3 países. Las reuniones bilaterales pues
vamos a tenerlas con el presidente Biden, con el primer ministro Trudeau, primero con ellos y luego los tres en la cumbre. En las bilaterales vamos a tratar varios temas, tanto con Estados Unidos como con Canadá, y luego el tema del tratado de los tres países. Estamos viendo eso, sí, porque solo hay un vuelo directo a Washington. La vez pasada hicimos, transbordamos en Atlanta. Entonces es mejor directo para no demorarnos mucho. Mande. De seguro que vamos a salir el miércoles, el 17. Sí, porque no hay otro. Sí. Vamos a ver cómo está la agenda al final. Sí, para ver si nos alcanza a regresar al día siguiente, si podemos regresar al día siguiente. Es muy importante esta reunión, la convocó el presidente Biden y tenía años que no se llevaba a cabo y el tema nos importa mucho. Estamos hablando de nuestro vecino con el que tenemos más de 3,000 kilómetros de frontera. Ya ustedes saben la importancia que tiene llevar buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos y con el gobierno de Canadá. Y hay una circunstancia especial, hay condiciones inmejorables para que este instrumento que es el tratado nos ayude a reactivar nuestras economías, a crear empleos, que haya bienestar, a que no se quede estancada como región América del Norte ante la expansión, el crecimiento de otras regiones del mundo, porque además nosotros tenemos muchas cosas favorables como región. Quizá lo más importante es la fuerza de trabajo joven, creativa, que por eso necesitamos tratar de distinta manera el fenómeno migratorio, que es mi planteamiento, porque se requiere la fuerza de trabajo. Exageraron un poco con lo de la automatización, con lo de la robótica, hablando de que ya no se iba a necesitar fuerza de trabajo. Y no, se requiere. No puede haber crecimiento económico sin fuerza de trabajo. Y el trabajo tiene el mismo valor que el capital en una empresa. Entonces, nosotros tenemos fuerza de trabajo. Luego nos complementamos porque en América del Norte hay tecnología, tenemos cortas distancias para no pagar muchos fletes y un tesoro que es el mercado interno.
Imagínense cuánto se consume en América del Norte. Entonces, tenemos garantizado el mercado para producir. De modo que ese es un tema importantísimo para México y por eso vamos a estar en Estados Unidos, en este caso en Washington. Buen día, presidente. Alejandro Cabral, de Política y Rock and Roll Radio, de la radio comunitaria de Hermosillo, perteneciente a Marc. Bueno, varias preguntas, presidente, y la primera de ellas tiene que ver con algo que nos preocupa mucho al ver las gráficas. El feminicidio está altísimo en Sonora. Hace un par de días se cumplió un aniversario del asesinato, el feminicidio de Raquel Padilla, que usted la conoció. Ayer, me parece, le dijo la gobernadora de Colima que la Cuarta Transformación tendrá que ser joven y feminista. Sí. Y pues desafortunadamente en Sonora están matando a las mujeres jóvenes. Ese tema preocupante, presidente, junto con el tema de la seguridad, que desafortunadamente va en aumento todavía en Cajeme, que ha sido nuestro coco. Cajeme aparece como uno de los municipios más violentos en el mundo, incluso arriba de países que están en guerra. Y otro tema, ahora me dio gusto escuchar lo que va con los ERIs a la región CONCAC dentro de poco. En Punta Chueca no tienen agua, viven frente al mar, pero no tienen agua, y parece que la solución a corto plazo es muy barata, pero la solución a largo plazo no es tan cara. Hablan de 30 millones de pesos para tener agua de aquí para adelante. ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, las dos preguntas tienen que ver con Alfonso. En la primera, decir que nosotros vamos a continuar protegiendo a las mujeres, que no se van a dejar de llevar a cabo acciones preventivas para evitar el feminicidio, que sí nos preocupa el incremento de asesinatos de mujeres. Rosa Isela está trabajando en eso, en especial. Ella también puede ahorita explicarnos. Y Alfonso, lo mismo, hoy en la mañana expuso sobre este tema, sobre esta preocupación, y sí vamos también a estar con los ERIs, y Alfonso también coincidía con lo que tú estás planteando sobre la falta de agua y que no son inversiones muy grandes, pero sí muy importantes, porque se pueden resolver problemas. O sea, la población seri no es cuantiosa, pero son de las etnias, de las culturas más amorosas, entrañables de nuestro México. Es gente buena, de veras, así como para abrazarlos, así. Y por eso los tengo presentes, porque los visitamos y estamos hablando de los yaquis, estamos hablando de Cananea, pero los tenemos presentes, y la próxima visita a Sonora voy a estar con ellos y Alfonso nos puede complementar. Pero a ver, Rosa Isela, sobre el feminicidio. Con su permiso, señor presidente, sí, efectivamente,
hay varias cuestiones que estamos haciendo relacionadas con la violencia hacia las mujeres. La primera cuestión que les quiero decir, es que hay un gabinete con paridad de género, un gabinete federal. Esta política pública que hace el señor presidente de México ayuda mucho a que el conjunto de mujeres que trabajamos en el gobierno federal tengamos un compromiso para detener, precisamente para erradicar la violencia hacia las mujeres. Esta mirada que nos permite el gabinete, una mirada de mujer hacia las problemáticas de las mujeres, pues nos hace comprometernos más con las acciones preventivas y por lo tanto ver la problemática del feminicidio, sí, desde el punto de vista de las investigaciones, pero también desde la raíz del problema. Imagínese, el 80% lamentablemente de los feminicidios son realizados, son efectuados por conocidos de las víctimas y fundamentalmente por sus parejas. Entonces, es una pérdida de valores, es una pérdida lamentablemente de un respeto hacia la vida de las mujeres. Entonces, estamos viendo la prevención del delito y pues diciéndole a toda la sociedad y a aquellos lugares en donde hay más violencia hacia las mujeres que no es normal, que no es natural, que no nos acostumbremos a ver la violencia hacia las mujeres y hay varias acciones, 3 solamente les digo. Una, en donde en las mesas de construcción de paz, a las que se refiere muy bien el gobernador, el doctor Durazo, que aquí en Sonora las está llevando formidablemente, con una muy buena coordinación entre autoridades federales y locales, que desde las mesas de paz se aborde la investigación, el seguimiento de las carpetas aquí de los feminicidios aquí, que por cierto, hay que decirlo, en la mayoría de los casos no ha privado la impunidad. Sí se han detenido en la mayoría de los casos, como usted está bien informado, a los responsables. La otra, es importante el trabajo de la Guardia Nacional y la participación también de ellos y de ellas en las investigaciones. Y finalmente, estaremos participando en todos los estados, en todas las actividades, en los 16 días de activismo para erradicar la violencia contra las mujeres a partir del 25 de noviembre para hacer visible la problemática. Eso sería pues. Gracias, con su permiso, presidente. Bueno, son un par de temas. Bueno, primeramente precisar que el promedio mensual de homicidios entre enero y septiembre de este año fue de 3.27 y en los últimos 60 días de esta administración es de 1.5 feminicidios en promedio mensual. Por supuesto que esta baja nunca será satisfactoria mientras haya un solo homicidio que lamentar, pero doy las cifras solo con el objetivo de contextualizar la información. El problema fundamental que tenemos es la violencia intrafamiliar. Todos los días en la mesa de seguridad revisamos los reportes de incidencia delictiva e invariablemente el primer lugar en los reportes de las llamadas al 911 es la violencia intrafamiliar. Y ahí es fundamental, más allá de lo que pueda
hacer el propio gobierno, que lo haremos, es la participación social, la conciencia sobre la necesidad de combatir este problema, donde decía se encuentra uno de los gérmenes de las carreras delictivas. Nosotros desde el gobierno hemos asumido un decálogo para combatir la violencia contra la mujer en general. Todo inicia en este combate por la igualdad o en esta lucha por la igualdad sustantiva con la integración de un gabinete paritario. Esto es histórico en Sonora. Mitad hombres, mitad mujeres, presidente. Mitad, aprovecho, mitad jóvenes, mitad secretarias, secretarios con experiencia, para que en un entreveramiento generacional podamos formar al final del sexenio una nueva clase política, presidente, a la que le podamos encargar la conducción del Estado con la certeza de que lo harán con responsabilidad, con honestidad, con compromiso social. Es fundamental en la lucha por la igualdad sustantiva la independencia económica de la mujer. No puede haber igualdad sustantiva con dependencia económica. En el presupuesto estamos destinando una parte muy importante al impulso a las microempresas, de tal manera que la mujer tenga capacidad para generar su propio ingreso económico. Presupuesto para el seguimiento de las investigaciones. Hay protocolos perfectamente definidos, eficaces, por organizaciones de la sociedad civil, por organismos internacionales, pero las instituciones responsables de la investigación no tienen presupuesto. Vamos a dotar de presupuesto de manera muy importante a la Fiscalía en este ámbito, y sobre todo fortalecer la capacidad de investigación, la capacidad forense de la Fiscalía. En el caso de los SERIs, efectivamente lo hablábamos ayer, lo hemos hablado en varias ocasiones con el señor presidente. El tema, él ha abordado el tema y coincido. En el caso de los SERIs, el problema del agua. No puede ser. Alguna vez el gobernador de los SERIs me decía, señor presidente, nosotros ya parecemos camellos, ya aprendimos a vivir sin tomar agua. Ese es un drama, estamos trabajando ya el proyecto ejecutivo, presidente, y ahora que nos dé la oportunidad de visitar a la comunidad, se lo presentaremos. Tienen un problema serio de salud, un problema serio de falta de oportunidades educativas, no tienen recursos para salir. Estamos viendo la posibilidad de telesecundaria, de telepreparatoria o incluso una preparatoria ahí en la comunidad, buscando la forma, porque están divididas dos pequeñas comunidades, y por supuesto la comunicación interna, que lo estamos planteando, presidente, en los caminos, en las comunidades indígenas, en la zona de los guarijíos, en la zona de los mayos, y precisamente ahí con los SERIs que no tienen comunidad, entre Punta Chueca y Desemboque, que en época de lluvia se interrumpe completamente la comunicación. Entonces, en ese programa le estamos planteando eso, y definiremos las acciones en esta próxima visita del presidente a la comunidad SERI. Gracias. Bueno, vamos a tomar el acuerdo aquí, público, de que se autorice lo de la introducción del agua. ¿Les parece? Muy bien. Para los SERIs. Entonces, cuando regresemos ya está el proyecto, nosotros vamos a
aportar el presupuesto, la federación, para no esperar. Miren cómo me tienen ahí con los collares. Es una delicadeza, es un arte, una exquisitez para todo México. Lo digo porque nos están viendo. Miren los collares. Una vez, creo que en esa ocasión vine y me empecé a quitar uno por uno y a verlos, bellísimos, y los tengo guardados para entregarlos de regalo a visitantes distinguidos a Palacio, sobre todo a mujeres, porque es algo excepcional. Conozco todo el país, conozco pues todas las culturas de México, y la exquisitez, la belleza artística de los seris es algo especial, extraordinario para todo México. Quiero concluir, ya nos tenemos que ir porque pues son las 10 de la mañana en México. Aquí son las 9, ¿sí? 9:08. Agradecer mucho a toda la gente porque mañana cumplo año, voy a cumplir 68 años. Estoy muy bien de salud, gracias al Creador, gracias a la ciencia, gracias a la naturaleza, gracias a la vida. No voy a poder abrazar a todos. Una vez visité al maestro Pellicer en su casa, bueno, varias veces, pero en su biblioteca tenía una tarjetita. Los intelectuales, los artistas, los poetas son pues también muy sensibles. El maestro Pellicer estuvo aquí en Hermosillo, aquí escribió el poema Cananea en los años 60, fundó el Museo de Sonora, él montó el museo. Bueno, cuando lo visité, una de las veces me llamó la atención que en su biblioteca tenía una tarjetita y decía: no habrá recepción. No voy a poder abrazarlos a todos de manera personal. Quiero mucho, sinceramente, a la gente, es lo que me mantiene, el amor al pueblo. Digo esto para agradecer por todas las muestras de solidaridad, por todas las felicitaciones, y voy a estar con mi familia a partir de mi regreso a la Ciudad de México. Me quedo en retiro familiar.
para estar con mi familia, que también me da mucho aliento. No podría yo salir adelante, enfrentar problemas afuera, si adentro no tengo apoyo familiar, no tengo respaldo familiar. Entonces son mis dos grandes pasiones, ¿no? El pueblo y mi familia. Y agrego una más que tiene que ver con Sonora, el béisbol. Vamos a estar mañana en ese retiro, agradecerle mucho a la gente. Estamos bien y de buenas. Estamos saliendo de una situación muy difícil, dolorosa por la pandemia. También mi abrazo fraterno, permanente, pues a todos los familiares de quienes han perdido la vida por el COVID. No los vamos a olvidar nunca. Y vamos a seguir defendiendo a todos, y nos vamos a seguir sintiendo cada vez más felices por llevar a la práctica ese principio filosófico universal que es la esencia del humanismo, el amor al prójimo. Y con esto termino. Y muchas gracias. Nada más voy a saludar.